Efesios, hermanos, en el nombre de Jesús. Pues me tocó la lectura mía, no le quiero decir nada al hermano Antonio, porque no me preguntó. Pero tampoco, hermanos, No hay opción. quise, hermanos, decir, yo pensé decir que sea tu sí, que sea tu no, todo eso pensé decir. Entonces, hermanos, y me decía un hermano, continúe, me decía, ahora se quedó en la segunda, se quedó, pero no, vamos a hablar de algo, hermano, que ya ustedes saben, hermano. Efesios, hermano, capítulo 4, hermanos, en el nombre de Jesús. Y verso, yo creo que aquí es, o el 5, 4. No, la 4, 5 es la de Andrés Martínez. Ahí es. Así es. Y la palabra, hermanos, se lee como hemos aprendido. ¿Y de quién aprendemos nosotros, hermanos? De la columna, hermanos, de las columnas de la iglesia. ¿Quiénes son las columnas de la iglesia? Oiga, los apóstoles, hermanos del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, capítulo 4, verso 5. Oiga, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Muy bien. Facilito. 3 elementos, hermanos, que componen esta lectura. 3 elementos que componen esta lectura. Dice, hermanos, un Señor, una fe y un bautismo. Nosotros sabemos, hermanos, que no hay 2 señores, porque el Señor Jesús dijo que no se puede servir a 2 señores. No se puede servir a 2 señores. Y esta expresión, hermanos, de la palabra Señor, no viene de nuestros medios, hermanos, sino que una mujer le dijo al Señor Jesús: sabemos que la salvación viene, le dijo, de los judíos. Entonces, hermanos, esta expresión de la palabra del Señor no es, hermanos, un término, hermanos, común y corriente. Sin embargo, nosotros lo usamos para referirnos, hermanos, a ciertas personas, pero solamente, hermanos, por un respeto terrenal. Solamente, hermanos, por una condición, se puede decir, de dignidad, quizás hasta la otra persona. Miren, sin embargo, hay gente que no le gusta que le digan Señor o Señora. No le gusta, porque dicen que muy viejo, dicen. Muy viejo, dicen que va a ir ese. Entonces, hermano, pero el Señor Jesús en lo divino dijo: a nadie llaméis, dice, Señor en la tierra. ¿Por qué sentido? Por lo mismo que dije, que esta expresión no es una expresión común y corriente, y viene, hermanos, que es muy lejísimo. Imagínense, hermanos, que la palabra Señor en el hebreo o para el hebreo es Adonai, que quiere decir, hermanos, amo y dueño de todo.
todo. Amo y dueño de todo. Entonces, los israelitas, hermanos, los judíos, esta expresión la usaban solamente para Dios. Solamente para Dios. Entonces, los judíos, hermanos, escriben Adonai o Adón o Adoni. Mire, la versión hebrea así escribe. La versión, hermanos, griega escribe, hermanos, Dominus. Y la versión latina, hermanos, escribe, Kyrios. Y la latina escribe Dominus. Dominus. La griega escribe Kyrios y la latina, hermanos, Dominus. Y la castellana, vamos a decirlo así, escribe Señor. Y la versión, hermanos, de los testigos de Jehová, en una nueva imprenta, escribe, hermanos, otro Señor. Otro Señor. O escribe, hermanos, Dios con D minúscula. Entonces, referido, hermanos, a muchas corrientes, hay quien, hermanos, que piensan de que Jesús es un Señor en segundo grado. Pero la expresión, hermanos, según las escrituras, aunque sean, hermanos, castellanas, en la profundidad de ellas, porque también se encierra, hermanos, en un misterio, se refiere, hermanos, solamente al Señor Jesús. Y por eso, hermanos, la lectura dice un Señor. Oiga, un Señor, no dice dos señores, sino que solamente dice un Señor. E incluso, hermanos, había un hombre bien preparado que solamente llegó a ser un diácono, pero tenía la facultad, hermanos, de un gran líder. Imagínense, de un gran líder, hermano. Y dice, hermano, que este hombre, cuando lo llevaron, hermano, por el testimonio del Señor Jesús para ser muerto, y lo amenazaron, hermanos, para que blasfemara, hermanos, contra el nombre de Jesús, mostrándole, hermanos, un volcán de piedra. Imagínense, un volcán de piedra. No obstante, el que estaba allí y consistía en su muerte, dice que le tenía su ropa. Y dice él que obligó a muchos, dice, arrastró a muchos y obligó a muchos a blasfemar contra el nombre de Jesús. Entonces, hermano, era notorio que lo que él quería era que ese diácono hiciera lo mismo. Imagínense. Pero dice que él, puesto de rodillas, en el capítulo 7, y eso como por el 58, 59, oiga, dijo: Señor Jesús. Oiga, puesto de rodillas, digo, Señor Jesús. No digo, hermanos, señores. Entonces, porque vamos, hermanos, a la creencia de la diversidad, hermanos, de enseñanza que hay, que el verso 57 comienza: y puestos los ojos al cielo, dio la gloria de Dios. Y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Entonces, la diversidad, hermanos, de la diferencia de enseñanza que hay, dice que Esteban vio a Dios y a Jesús. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que Dios dice la gloria. No vio a Dios. Entonces, la gloria, hermanos, es el poder, es la fama, es el honor. Hermanos, ¿qué es, hermanos? Una luz.
el doble las rodillas, vaya, primero alza los ojos al cielo y ve lo que ya le dije. Y después, hermano, cuando ya para expirar, dobla las rodillas y dice: Señor Jesús. Hermanos, hubiese dicho señores, o se hubiese referido, hermanos, al más mayor. Se hubiera referido al más mayor, sino que se refiere, hermanos, al segundo. ¿Y es que por qué se refiere al segundo? Es que no hay segundo. No hay segundo. Así dice, hermano, la Escritura, Apocalipsis capítulo 1, hermano Alfredo, y verso 8. 7. 8. Dice que Jesús, el Cristo, es el mismo. No. No, dice Hebreo. No, Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio, dice, y el fin. Oiga, entonces Jesús es el primero y no hay otro, hermanos, y Él es el último. No hay un intermediario, no hay un segundo. ¿Por qué Él es el primero, hermano, y por qué es el último? Entonces son dobles. ¿Por qué es el primero y por qué hay un último? No, una cosa fuera que dijera que el segundo, un primero y un segundo, pero no, dice un primero y un último. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de ayer y por todos los siglos. Por todos los siglos. Entonces, hermano, fíjense ustedes que en la tierra, hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a nadie le negó, hermanos, que se le arrodillara. A nadie le negó. Oiga, pero muchos personajes, Pedro, cuando Cornelio se le arrodilla, vaya, Pedro, el primer papa, imagínense, si Pedro, hermanos, hubiese sido el primer papa, el segundo y todo lo que hoy existe, hermanos, hablando en nuestros medios, no permitieran, hermanos, que se le arrodillaran, porque si Pedro fuera el primero y no permitió, imagínense que Cornelio se le arrodillara, hermanos, sino que le dijo: levántate, ahora le dijo Dios. Imagínense. Entonces, ¿por qué Jesús sí permitió, hermanos? Jesús, ¿por qué se permitió? Imagínense, antes de lo de Cornelio, hermanos, y Pedro, Cornelio, hermanos, se le aparece un ángel, y al verlo, hermanos, también se le arrodilla y le dice: levántate. Imagínense que el ángel era menos que Pedro. El ángel era menos que Pedro. Y le dijo: levántate, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quieres que haga? Manda, dice, a traer a Pedro, a Jope, él te dirá lo que tienes que hacer. Imagínense que era menor el ángel, hermanos. Eliminado, vamos a decirlo así, porque Dios escogió al ser humano para llevar su mensaje. Imagínense. Pero no permitió el ángel, hermanos, que Cornelio se le arrodillara. Entonces, hermano, oiga, el Señor Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor? Así dijo, ¿verdad? Vosotros me llamáis Señor, y bien decís, porque lo soy. Si yo, dice, vuestro maestro y vuestro
de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está, dice, debajo de la tierra. Y toda lengua confesará, dice, que Jesús es el amo y dueño, dice, de todo. Oiga, y toda lengua confesará que Jesús es el dueño y amo de todo. Entonces, hermano, a los Romanos capítulo 10, verso como por el 9, me parece, dice, oiga, si en tu corazón, dice, creyeres, váyase, el apóstol Pablo, hermanos, hablando, imagínense, en aquellos entonces, hermano, como dijera él en hebreo, que si en tu corazón creyeres que Jesús es Adonai, así dijera, oiga, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa, dice, y todo aquel que en él creyere no será, dice, haber pasado, oiga. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué pasa, hermanos, si yo siendo el segundo hago algo, hermanos, que el primero no está de acuerdo con que se haga? Y si yo le otorgo, hermanos, a alguien, hermanos, una petición que está solicitando y el primero no está de acuerdo, ¿qué va a pasar? No voy a quedar avergonzado yo, sino que también aquel que solicitó. Porque el primero no está de acuerdo. Oiga. Pero Jesús dice, el que en él creyere, dice, no será, dice, avergonzado. Porque no hay más, hermanos. Al creer en Jesús, hermanos, nosotros, hermanos, estamos creyendo, hermanos, oiga, en el Todopoderoso. En el Todopoderoso. Entonces, si en tu corazón creyeres que Jesús es Adonai, serás salvo. O sea, si creyeres que Jesús es el amo y dueño de todo, el que ha hecho todas las cosas, el que ha hecho todas las cosas, porque Él, hermano, las ha hecho todas. Así dice la Escritura, hermano. Así dice la Escritura. Mire, el texto más original, de Juan 1:1, dice, en el principio, dice, era Logos. Y el Logos, dice, era Dios. Oiga, en el principio era la vida y la vida estaba con Dios. Y la vida estaba con Dios. La vida, hermanos, la poseía Dios. Cuando Él hacía las cosas, hermanos, las hacía. Va a ir por la palabra del verbo. La palabra del verbo, que es acción. Es acción. Imagínense, entonces, Él ocupaba, hermano, la palabra del verbo. Ocupaba la acción y las cosas cuando Él las decía, cobraban vida. Por eso dice, la vida estaba, dice, con Dios. La vida estaba con Dios, entonces, pero la palabra es, hermano, logos. Que es vida. Vida. Entonces, pero la versión dice, en el principio dice, era el verbo, y el verbo dice que estaba con Dios. Y después, hermano, dice que el verbo era Dios. Pero es más entendible decir que el principio era la vida y la vida estaba con Dios. Va a ir que decir, hermanos, que el principio era el verbo y el verbo dice que estaba con Dios, como que hubiese otro. Y así piensan muchos, hermanos, porque digamos que el verbo era simplemente, hermanos, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Entonces, hermano, mire, también dice, hermano, allá en la primera carta de los Corintios, oiga, es como por el capítulo 3. El capítulo 3, y eso como por el 15, parece, 17, 16, me parece, la segunda. Oiga. Y cuando leen a Moisés, el verbo dice, permanece puesto, dice,
en quién era Jesús. Imagínense, no creían en quién era Jesús. Como el día de ahora, hermanos, el día de hoy, hay muchos hermanos personajes que entienden lo que hablamos, hermanos. Hay unos personajes, hermanos, que son judíos mesiánicos, que sí han entendido, hermanos. Han entendido quién era, hermanos, quién es Jesús. Y hay unos judíos que se dicen ser ortodoxos, que para ellos, hermanos, Jesús no cumple los requisitos, hermanos, a irse de Mesías. Y parece. Entonces, hermanos, dice que cuando leen a Moisés, el velo dice permanece puesto. Permanece puesto. Imagínense. Porque dice, el velo será quitado cuando conozca, hermano, que Jesús es el Señor. Oiga. Porque el velo solamente de esa forma es quitado cuando la gente, hermano, reconozca que el dueño, hermanos, de todo es aquel, hermanos, que vino a morir, hermanos, por nosotros. Por eso vuelvo y digo, hermanos, lo que dijo Pablo, que Jesús, el Cristo, el que se manifestó, el que se ofreció, el que murió, oiga, Él es el mismo. Porque la gente partía, hermanos, de solamente de la crucifixión, de ahí, el Cristo, de ahí, de la crucifixión. Pero Él dice, este crucificado, este Cristo, es el Jesús, el del principio, de ayer, de hoy, y por siempre. Él será siempre. Él será siempre. Entonces, hermanos, dice, un Señor, oiga, aunque para muchos, dice, hay muchos señores, para nosotros hay solamente uno. Sí. Oye, Romanos 14 por el 9. Vamos a ver lo que dice Romanos 14 por el 9. En el nombre de Jesús, 14, 9. Dice, hermanos, Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos, dice, como también de los que viven. Cristo para esto murió y también resucitó para ser Señor, dice, de los muertos, así también dice, de los que viven. Entonces, hermano, el Señor Jesús en Marcos, ¿qué, hermano? Tomando la referencia, hermanos, del Deuteronomio 6:4. 12:29. ¿Cómo dijo Jesús? Oiga, ¿cómo dijo Jesús? Le dijo unos hombres por tentarlo: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Le dijo, de la ley de Moisés. ¿Cuál es? Oye, Israel, oiga, el Señor vuestro Dios, el Señor
dice a la ley. ¿Dónde está eso? Oiga, a la ley y al testimonio. El que no hablare, oiga, como está escrito, dice que no le ha amanecido. O sea que a Jesús, hermano, si oye feo lo que voy a decir, no quisiera decirlo, pero no lo digo porque yo lo creo así, sino que para los que crean así, ¿será que Jesús no le ha amanecido? Oiga, el que no hablare conforme a la ley y al testimonio dice que no le ha amanecido. Porque si los judíos, hermanos, cuando leían a Moisés, el velo estaba todavía, hermanos, sobre ellos, hermanos. No todos podían conocer, hermanos, quién es el que se manifestó en la tierra. Hermanos, aún todavía, hermanos, mucha gente de hoy en día, hermanos, cuando leen a Moisés, dicen que era Jehová. Dice que era Jehová. Cuando Pablo dice que Jesús, el Cristo, es el mismo de hoy, dice, y siempre. Oiga, en cierta ocasión, hermano, me dice un hermano, no, hermano, me dice, es que quien vino fue Jehová. Quien vino fue Jehová. Me dijo, es que la lógica, hermanos, la lógica sí esa es la lógica. Porque si Jehová era en el antiguo tiempo, entonces quien vino, el vino fue el Padre, fue Jehová, esa es la lógica. Pero la profundidad de la palabra lo dice así. La profundidad de la palabra dice en 1 Juan, capítulo 4, verso 1, en esto conocéis el espíritu del error. Todo espíritu que no confiesa que Jesús, oiga, ha venido en carne, el tal dice, no es de Dios. Y mire, y me sale otro hermano y me dice, ustedes salieron de nosotros, porque no son de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, estuvieran con nosotros. Salió uno con esa verdad. Esa es verdad. Pero es una verdad adversa. Vaya. Es una verdad contraria, hermanos. Imagínense. Una verdad en contra. Pero nosotros sabemos, hermanos, que estamos en la verdad. Entonces, hermano, e incluso muchas personas, hermanos, saben, ¿vale? Por eso, hermanos, los judíos, hermanos, ortodoxos, ellos, la pronunciación, hermanos, del nombre más eminente o sagrada de ellos, lo reservan. Y ellos le llaman a Dios, váyase, Hashem, que quiere decir, hermano, en nuestro idioma, el nombre. Ellos así le llaman. ¿Por qué sentido? Porque la manifestación de Dios, hermanos, en el Sinaí, váyase, fue, hermanos, notorio, hermanos, esa pronunciación acerca aparentemente del nombre, pero él no dio a conocer un nombre. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús habla con Moisés y viceversa, Moisés le dice, he aquí yo voy a los hijos de Israel, y si ellos preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Hermano, ¿por qué dice eso Moisés? Eran 400 años, hermano. Pues sí, eran 400 años, hermano.
esta es la pronunciación correcta. Esta es la pronunciación correcta. Yo resultaré ser el que resultaré ser. La palabra yo soy es la conclusión del poder de Dios. Es la conclusión del poder de Dios. Yo soy, hermano. Es la inclusión, hermanos, de la manifestación de Dios. Entonces, para que el pueblo reconociera que Él era, Él tenía que, hermano, presentarse con gran poder. Entonces, en esta versión castellana, los hombres, los escritores ponen yo soy, pero es la conclusión del verbo ser. Es la conclusión, hermanos, de Dios manifestado. Imagínense en la tierra, hermano, con su gran poder. Entonces, por eso, hermano, cuando allá en Juan, capítulo 8, capítulo 8, y verso, donde dice, hermanos, oigan, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazaret. Entonces viene y dice, yo soy. Y cuando él dice yo soy, el destello. Entonces esa es la conclusión del poderío de Dios. Y ese ya, imagínense, es la acción de Dios. Es la acción de Dios. Es la manifestación del verbo. Juan 18:6. 18. Oiga, Juan 18:6. Dios le bendiga. Juan 18:6. Oiga. Entonces, hermano, cuando le dice, he aquí yo veo siempre rey, y si yo pregunto por tu nombre, que le diré, yo resultaré ser el que resultaré ser. Oiga. ¿Y qué es lo que resultó ser el Señor, hermano? El Todopoderoso. Porque Él dijo, oiga, mas en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. Imagínense, mas en mi nombre el Señor no me di a conocer a ellos. Aparecí a Abraham, a Isaac, a Dios, dice, Todopoderoso. Pero más en mi nombre, dice, El Shaddai, no me di a conocer a Él. Entonces iba a manifestar, hermano, a Israel como el Todopoderoso, mediante, hermanos, 10 plagas. Oiga, y cuando Él manifiesta su poder, entonces Él se convierte en el yo soy. Ahí dice, Él es el yo soy, Jesús. Entonces, hermano, oiga, pero la expresión en hebrea, oiga, de esa pronunciación, hermano, yo soy, oiga, dice que se escribía, hermanos, en consonantes, que se le llamó, oiga, el tetragramatón o el tetagrama, que quiere decir las 4 letras. Grama quiere decir letra y tetra quiere decir 4. Entonces son las 4 letras del tetagrama hebreo. Entonces esas 4 letras, hermanos, dice que se escribían de derecha a izquierda. Oiga, en el hebreo moderno es Y, H, W, H. No es V, es W. Y, H, W, H. Así. Oiga, le quitaron la mitad. Entonces se escribía de derecha a izquierda. Oiga. Y en su pronunciación de entrada, según, hermanos, los hebreístas, oiga, es John Hey, Bow Hey, que es lo que dice, hermanos, Hebreos 13:8. Oiga, la pronunciación del verbo ser en pasado, presente y futuro. Es decir, Jesús, el Cristo, es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Pero los ortodoxos no lo creen. Por eso ellos lo ocultaron, los ortodoxos. Y aquí lo ponen. Y esa línea de ortodoxos, hermanos, se le llamó masoretas. Masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? Eran los judíos, hermanos,
que estudiaban, hermanos, el texto sagrado. Y dice que ellos se consideraban, hermanos, muy sucios de su boca por una superstición, que al mencionar algo tan sagrado como era el nombre de Dios, basado en uno de los 10 mandamientos que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Dice que lo ocultaron. Oiga, hasta el tiempo de hoy que está oculto para ellos. Para nosotros, hermano, ha sido revelado. Ha sido revelado. Y esa palabra, hermano, oiga, el yo soy, con las 4 consonantes, con el tetragrama, hermanos, oiga, es el poderío, hermanos, del nombre, oiga, es decir, el poderío de Dios, hermanos, manifestado, hermanos, ayer, hoy y siempre. Es decir, Él es el Señor. Oiga, entonces por eso dice que Él tiene un nombre: Rey de Reyes, dice, y Señor de Señor. Oiga, ¿qué quiere decir Rey de Reyes? Que no hay otro rey sobre Él. Y hablamos de Nabucodonosor, para que Él fuera el único rey, hermano, tenía que haber doblegado a todos los demás reyes que existían. Bueno, hablemos del Señor Jesús. Para que Él sea Señor, hermano, no tiene que haber otro Señor, hermano, ni a la par ni encima de Él. Entonces Él llama, hermanos, esa pronunciación, hermano, de el Señor. Por eso Jesús, hermano, cuando leía la ley, Él nunca decía otra cosa sino que decía el Señor. Oiga, y nosotros no nos equivocamos, hermano, cuando decimos el Señor. Imagínense, sabemos a quién nos referimos o nos dirigimos. Entonces, hermano, pero más tarde, como por el año 300, oye, cuando estos masoretas ocultaron, hermanos, el texto sagrado, vinieron, hermanos, los católicos, y se les fue ordenado, hermanos, a uno de los primeros papas, parece muy versado el hombre, llamado Tertuliano, que tradujera, hermanos, el Antiguo Testamento del hebreo, hermanos, al español, al latín. Imagínense, y no traduce, hermanos, del original, sino que traduce, hermanos, del texto masorético. Y el texto masorético, hermanos, dice que ya habían puesto puntos vocálicos, no las vocales, sino que puntos vocálicos, solamente como contraseña. Pero viene Tertuliano, al encontrar el texto masorético, él le pone vocales. Y aparece, hermano, la primera versión con el primer nombre católico, Yahvé. Y es donde le quita a la W. Imagínense la mitad. Y por eso, hermanos, en unas escrituras, ya no en todas, hay una parte que se llama glosario, que dice que la pronunciación correcta pudo haber sido, dice Yahvé, no dice que fue, no que pudo haber sido, sino que es la primera expresión, hermanos, aparentemente de la revelación del nombre de Dios. Pero esa no es la revelación ni es el nombre de Dios, sino que es la mala, oiga, traducción, hermanos, oiga, del catolicismo. Entonces, hermano, más tarde viene, hermanos, otra traducción. Y lo travitera. No lo traduce, sino que lo travitera. Lo travitera, hermanos, al inglés, oiga, como Jehová. Y de ahí lo traduce del inglés a nuestros medios como Jehová. Así que, hermanos, Jehová no es el Señor, Yahvé no es el Señor. Oiga, quien es el Señor, hermano, es Jesús. Entonces, hermano, un Señor. Oiga, un Señor. Tenemos un Señor, y ese es Jesús. Y dice una fe. Oiga, una fe. Entonces, la fe, ¿de quién debe ser esa fe? ¿Cómo dice los Hebreos, hermanos, capítulo 12, verso 2, me parece?
eso? ¿Ah? 12:2. Ayúdenme, hermano. Hermano, ayúdenme. Hermano, no me dejen. ¿Qué pasa, hermano? Leo 12:2, hermanos. Bueno, se lo voy a decir de memoria para ver si ustedes se acuerdan. A Jesús, el autor dice, y consumador, así dice, consumador dice, de nuestra, ¿cuál es? 12:2. Vale, veámoslo. 12:2, el nombre del Señor Jesús. Hermano, eso sí usted me lo ha dicho a mí. Yo te estoy copiando. El nombre del Señor Jesús. Dice en el nombre del Señor Jesús. Oiga bien, oiga. Puesto los ojos, dice, ¿en quién? ¿En quién? En Mahón. Puesto los ojos en el apóstol. Oiga, puesto los ojos en el anciano. Puesto los ojos en Krishna, en Buda. Oiga, puesto los ojos, dice, en Jesús. En Jesús, el autor. Oiga, y consumador. ¿De qué? O sea que no hay otra fe. No hay otra fe de la fe. Oiga, si alguien tiene la fe, hermano, en otra cosa, hermano, como dice el hermano Pedro, está perdido. Ahí dice, sí, sinceramente, hermano, está mal. Está mal. ¿Cómo? Está mal. Mire, alguien que hasta los brujos tienen fe. Alguien que. Y mire, y le resulta, hermano, la fe, hermano, que le pone muchas veces a la cosa. ¿Sí? Váyase. ¿Pero por qué le resulta? Porque no quieren obedecer a la verdad. Mire, hermanos, ahora, hermanos, una estrategia en las iglesias, y por eso ponen en muchas iglesias, iglesia dice profética en su altar y en el santuario de Jehová. Váyase. Iglesia profética, dice. Y dice la gente, su iglesia es profética. Es que quiero saber, dice, si mi novio en Estados Unidos no me está engañando. Dice. Eso es lo que quieren y busca mucha gente. Ahí dice, su iglesia es profética. Y muchos se miran, hermano, porque aquí ya no anda. Ahí dice, que no es correcto. Es que porque aquí hay un orden, hermano. Aquí hay un orden. Y cuando hay un orden, hermano, el Señor, hermano, se dirige más directamente, hermanos, a las personas. Como le digo, hermanos, oiga, el Señor, oiga, esto es lo que dice, el que tiene llamas de fuego, dice, y su piel, dice, como el bronce fluido. Yo conozco sus obras, imagínense, hermano. Cuando tomamos, hermano, la palabra, es Dios que nos está hablando. Imagínense. Y así dice Pedro, tenemos la palabra, dice, más segura, dice, la palabra profética dice, más segura. Oiga, a la cual dice, hacemos bien, dice, al estar, dice, atentos. Entonces, hermanos, el autor y consumador, dice, de la fe. ¿En quién es la fe, hermanos? Hermano Andrés, Romanos capítulo 3, el verso 26. ¿Cómo dice, hermano Andrés? Oiga, Él es el justo y el que justifica. ¿A quién es? Al que Él dice que la fe que tiene, hermano. Me quedo callado, hermano, porque muchos tienen fe en otras cosas, hermano. Y en muchos ídolos, imagínense, aparentemente divinidades. Pero aquí la Escritura, hermano, dice que nuestro socorro viene de quién. Oiga, hermano, del Señor, hermano. ¿Quién es el Señor? El Señor es Jesús. Oiga, hermano.
bendiga mucho, hermanos, porque poquitos somos de la fe en Jesús. Gracias, Dios. Poquitos somos de la fe en Jesús, hermano, y es notorio, hermano, y no importa que nos digan que nosotros somos los Jesús solos. Porque no hay otro, no hay otro. No hay otro, solamente hay uno. Imagínense. Entonces eso a nosotros no nos preocupa, hermano. Oiga, Él es el autor, el consumador de la fe. Imagínense, Él justifica al que es de la fe. De Jesús. Oiga, un Señor, una fe, un bautismo. Yo no me bautizo, dice, porque yo soy bautista, ya fui bautizado. Ya fui bautizado. ¿Cuándo me bautizaron? A los 8 días. En la primera comunión. Oiga. Pero la pregunta es esta. Oiga, nosotros tenemos un maestro de los maestros, ¿verdad? Y ese mismo maestro mandó a los maestros a que dijeran la misma cosa. Porque dijimos eso, hermanos, aquí no fueron discípulos de aquel que los mató. Oiga, y esos dos hermanos hicieron lo mismo de lo que el maestro los mandó a hacer. Y ese maestro se llama Jesús. Oiga, entonces, hermanos, uno fue mandado a los gentiles y otro fue mandado a los judíos. Pero el maestro de los judíos bautizó, aunque dicen muchos que para vergüenza los bautizó en el nombre de Jesús, pero no tiene escapatoria porque los bautizó en el nombre de Jesús. Oiga, ahora bien, ¿cómo fueron bautizados los gentiles? Oiga, para saber, hermano, qué bautismo tenemos, hermanos, y cómo somos bautizados y cómo estamos bautizados, tenemos que saber, hermano, cómo nuestro maestro, hermano, bautizó. Oiga, y cómo fue él también bautizado. ¿Cómo fue bautizado? Entonces el apóstol Pablo dice, y puesto las manos me dijo, así que le dijo a Ananías, Saulo, no. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Anda, oiga, levántate y bautízate y lava tus pecados y rogados sus pies. Dice mucha gente de que Pablo solo se bautizó cuando la escritura dice, hermano, que un muerto no le puede dar vida a otro muerto. Oiga, porque Jesús dijo, y recibirá el poder. Así dijo Jesús, cuando venga sobre vosotros, dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo se pudo haber bautizado el solo? No. O sea, aparentemente la lógica, lo volvemos a decir, hermano, hace ver, hermano, cuando dice, anda, pues levántate y bautízate. Vino él y llegaron para acá. Vino él y se metió. Porque si se va de espalda, hermano, te ahoga. Todo se preocupó. Entonces, hermano, ¿quién lo bautizó? A Pablo. Lo bautizó a Ananías. ¿Y cómo lo bautizó a Ananías? Gálatas, ahí es Gálatas. Gálatas 3:27. Oiga, ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en su nombre? Así dice. Oiga, de todo lo que habéis sido en Cristo, de Cristo, dice, estáis revestidos. Y oiga, el maestro, ¿verdad? Bautizando, el maestro, hermano de los judíos, bautizando a un gentil, hermano. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Oiga, allá Pablo, hermanos, Juan dice, hermano, en la segunda carta, os escribo a vosotros, hijitos, porque 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, dice, han sido borrados, dice. Oiga, os han sido borrados, dice, por su nombre. Oiga, para el perdón de pecados, hermanos, la persona se debe bautizar. Y para bautizarse se debe invocar el nombre de Jesús. Y es ahí donde dice,